Hola a todos. Hace algunas sesiones hablamos del orden que yo me había propuesto para esta serie. Y el siguiente punto, ya hablamos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, 2 capítulos. Ahora toca hablar del viaje que empieza a hacer la Eucaristía en el tiempo, a lo largo de la historia. ¿Qué pasó después de que nuestro Señor instituyó el sacramento tan grandioso? Bueno, pues aquellas palabras del Maestro, hagan esto en memoria mía, se grabaron en el centro del corazón de los discípulos. Por tanto, nuestro Señor en la Eucaristía empezó a cumplir esa promesa a los discípulos. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Inicialmente, la celebración tuvo lugar en casas, porque te acordarás que empezaron unas persecuciones contra los cristianos, además de que no había iglesias, ¿no? Poco a poco se fueron componiendo oraciones que precedían la consagración y que la seguían. Muchas veces, o prácticamente desde siempre, se unió la oración de nuestro Señor, o sea, el Padre Nuestro, a la celebración de la Eucaristía. Fueron apareciendo las iglesias que albergaron a los cristianos conversos, que se iban sumando cada vez más y más, y entonces más iglesias. En el año 384 te acordarás que Constantino decretó la libertad de culto para los cristianos, esto es a inicios del siglo IV. Bueno, pues hacia finales del siglo IV se estableció que el latín sería el idioma para la liturgia. Claro, estamos hablando del Imperio Romano, pero no hay que olvidar que en otros países llevaban 300 años celebrando la Eucaristía en otros idiomas, con otros cultos, con otros modos de celebrar, con otras oraciones. Más adelante hablaremos de los distintos ritos. Bien, como es sabido, durante los primeros 3 siglos, ya lo decía, tuvieron lugar las persecuciones. En esa situación desesperada, nuestros primeros hermanos en la fe descubrieron que la compañía de nuestro Señor en la Eucaristía era esencial para su vida. Así de sencillo. No podían vivir sin la Eucaristía. Se cuenta que en alguna que otra ocasión se descubrió a la gente celebrando la Eucaristía en una casa. Llegaron los soldados romanos diciéndoles que estaban infringiendo la ley y que por aquello habrían de morir. Preguntándoles por qué lo hacían, si con eso iban a morir, su respuesta era, es que sin el domingo, o sin lo del domingo, tradúzcase, sin la Eucaristía no vivimos, sin Él no vivimos. Era tal la vida de los cristianos que necesitaban la compañía de nuestro Señor, y por eso se veían, digamos, en la necesidad de celebrar la Eucaristía. Curiosamente, la obligación de ir a misa todos los domingos se desprende de aquello, fíjate tú. O sea, inicialmente fue un queremos celebrar esto, no podemos vivir sin él. Y eso, pues, lo tomó la Iglesia como diciendo, bueno, pues verdaderamente es tremendo. O sea, si no podemos vivir sin él, vamos a animar a todo mundo a que no lo deje. De manera que lo primero fue animar a que la gente pues no dejara la Eucaristía. Y luego pasó a la obligación. La obligación de la Iglesia no es echarnos a perder el domingo. La obligación de la Iglesia es decir, tu domingo sería muy pobre si no tuvieras la misa, si no estuvieras con nuestro Señor. Pero bueno, no es sino fe en que nuestro Señor nos acompaña que si hubieran empezado a construir iglesias, basílicas, catedrales, o que el culto fuera enriqueciéndose con cálices de muchísima riqueza, copones, casullas. La casulla es el ornamento con el que habitualmente vemos al sacerdote cuando celebra la Santa Misa. Ya hablaré de lo que se pone el sacerdote para celebrar. No es casualidad que la piedad se desbordara ingeniándoselas para organizar procesiones, llevando a nuestro Señor en custodias, unas más ricas que otras.
o que el genio artístico se volcara en pinturas, en esculturas para las iglesias relacionadas con nuestro Señor, con su vida, con su muerte. Tampoco fue casualidad que los compositores de mayor talla en la historia de la humanidad se hubieran dado cita para componer himnos, cantos, misas de tal calidad que subliman el espíritu humano. Si Él no estuviera ahí, seríamos, ya lo decía en otra ocasión, la serie más grande de locos que ha existido y por generaciones. En otras palabras, efectivamente nos acompaña. Y por esto no nos hemos cansado de agradecerle, construyendo, componiendo, pintando, esculpiendo, en definitiva, alabando, adorando, porque es verdaderamente Dios con nosotros. Muchas gracias.